al joven. Le quitó el papel. Sí. A lo mejor lo está escribiendo en Mandela. Mandla. Zwelivelile Mandela. Para nosotros, el nieto de Mandela, bienvenido a la tierra de Bolívar y Chávez. Bueno, y también damos la bienvenida a nuestro vicecanciller para África, Zwelivelile, y a toda la bueno, en este 26. Mandla! Yeah, thank you for the warm welcome. Muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. Truly an honor and a privilege. Es un honor y un privilegio. No está funcionando. No está funcionando el micrófono. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Es mío? No suena. No, si no me están oyendo. Ahí está el micrófono. Okay. Cambia. No, está bien, arranca. Are they fixing it? Be careful. Okay, ya yeah. Ahora sí me escuchan. Sí. Thank you. It is really an honor and privilege to be invited to participate in this forum. El ser invitado para participar en este foro. It almost feels that I'm home away from home. Me siento como en casa, fuera de casa. You know, as a young boy growing up in the dusty streets of Soweto, Y como niño creciendo en las calles polvorientas de Soweto, particularly around June 16 when young people were protesting. sobre todo alrededor del 16 de junio cuando estaban protestando los jóvenes, I used to hear a lot of young people shouting in the streets, Mandla! yo escuchaba a los jóvenes gritando Amansa, Amanda. And I used to think that I was very popular, they were shouting my name. Yo creía que yo era muy popular porque estaban gritando mi nombre. But what was more profound to that was that after they say that, they would say, Viva Mandela, viva! Pero lo que era más profundo en esas circunstancias es que después de decir eso, gritaban, ¡Viva Mandela, viva! And I used to think as a child that I was very important. Everyone knew me in the streets. Y yo pensaba que yo era muy importante porque todo el mundo me conocía en las calles. So I ran and told this to my father. Entonces yo corrí y se lo dije a mi padre. My father would instantly laugh. Y inmediatamente mi padre soltaba la carcajada. But this then exposed my father to the greater challenge that I actually didn't know the man behind the name. Pero eso me enfrentó al gran reto de que yo como niño realmente no sabía quién era el gran hombre que era mi padre. And when I was 9 years old in 1983, my father arranged for me to go and discover the man behind the name. Entonces, cuando tenía 9 años de edad, en 1983, mi padre decidió que yo tenía que descubrir el hombre detrás de ese gran nombre.
I flew down to Cape Town and was collected by my grandfather's friend and comrade Dala Oma and his lovely wife Farida Oma. Entonces me recibió en Cape Town mi abuelo y me recibieron mi abuelo y mi abuela. They took me to Paulsmoor prison. Me llevaron a una prisión en Paulsmoor prison. And just arriving at this institution, the size of the building, the bars on every window and on every door started raising many questions in my head as to what were we doing in a prison. Bueno, y al ver ese edificio enorme, con barras y muchas puertas, empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando en ese edificio. So standing in the waiting room there, waiting, I started hearing a voice of this man that seemed to be very inquisitive. Y estando yo sentado ahí en la recepción de ese edificio, empecé a escuchar una voz de una persona que parecía ser muy importante. And this man was greeting the wardens. How are you, warden? How's the family? Y este hombre estaba saludando a los guardias, diciéndole, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? He seemed to be more caring about the wardens and asking them, how's that legal matter I was assisting you on? Y parecía tener mucho más preocupación por los guardias e insistiéndoles, bueno, ¿y cómo va el caso? ¿De qué manera puedo ayudar? Suddenly, the voice came closer and closer towards the door, and a giant leaped into the room. Y de repente se acercó mucho más la voz y el niño saltó dentro del salón o el cuarto. The man turned around and said to me, you must be my grandson. Y el hombre se volteó y me dijo, tú debes ser mi nieto. It was a shocking experience to me sitting in a room half the size of this room, hearing a man saying he was my grandfather in a prison. Fue una experiencia inolvidable el tener a un señor que me acogió como su nieto en un cuarto que era del tamaño de la mitad de esta sala, diciéndome, tú eres mi nieto. But as a young person and as a child, you are taught that a prison is for people that have done wrong in society. Porque desde niños y jóvenes siempre nos dicen que la gente que está en la cárcel es porque han hecho algo mal. And I became very angry and very bitter in the meeting. Y durante esa reunión me puse muy furioso y me amargué muchísimo. Because I thought this man had shamed our family. Porque yo pensé que este señor le había traído vergüenza a nuestra familia. It became the longest 45 minutes I ever spent with someone. Se transformó en los 45 minutos más largos de mi vida que yo haya vivido con otra persona. But the wisdom in the man my grandfather was, Pero la sabiduría de ese hombre que era mi abuelo enabled him to understand exactly what was going on in my head at that particular moment. él me hizo comprender qué era lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento. And it was after my visit to Paulsmoor prison Y fue después de mi visita a la prisión de Portsmouth that my grandfather penned a letter down to his comrade and dear friend Helen Joseph. que fue cuando mi abuelo le escribió una carta a Helen de su puño y letra, saying to her, I've recently had a visit from my grandson and the heir of the family. contándole que recientemente había tenido la visita de mi nieto y el heredero. But I'm rather concerned because his English was very backward. Pero estoy preocupado porque
su inglés deja mucho que desear. Please assist in developing him. Por favor, ayúdenlo a desarrollarse en su inglés. So I was then invited by Helen Joseph to her house, and I was given this letter, and she asked, "What do you make of this letter?" Y luego Helen Joseph me invitó a su casa y me mostró la carta y me dijo, ¿qué piensas tú de esta carta? And I said, well, my grandfather seems to think that my English is limited and that I'm very backward. Bueno, parece que mi abuelo piensa que mi inglés es muy limitado y que yo tengo cierto retraso. She laughed and said, that is exactly what the apartheid regime of South Africa thought. Y ella se rió y me dijo exactamente lo que pensó el régimen del apartheid en ese momento. This is the first letter we have ever received from your grandfather that was not censored. Esta es la primera carta que hemos recibido de tu abuelo que no haya sido censurada. And in this letter, your grandfather has sent a coded letter which says, y en esta carta tu abuelo mandó una carta en código que dice, you went to visit him, fuiste a visitarlo, you had no clue who he was, no tenías ni la más remota idea de quién era, the ideals and the ideologies that he stood for, ni tampoco de las ideas y la ideología que él respaldaba. and he has requested that I educate you about our struggle for liberation. Y él me ha pedido que yo te eduque sobre nuestra lucha por la libertad. A very important lesson out of that experience Una lección muy importante extraída de esa experiencia was that my grandfather wrote to a white woman fue que mi abuelo le escribió a una mujer blanca to educate me about who he was and about our struggle for liberation. y le pidió que me educara a mí sobre quién era él y sobre nuestra lucha por la liberación. I always tell this story because it demystifies the thinking that my grandfather fought for the struggle of the oppressed black South Africans. Y yo siempre cuento esta historia porque realmente ilustra lo que mi abuelo pensaba sobre la lucha de liberación y la salvación de los oprimidos. He equally fought to liberate the oppressor himself from his own mind. Y él también luchó para liberarse de la cabeza, de la mente, el sentimiento de ser oprimido, del opresor. In discovering about who my grandfather was, Pero al descubrir quién era mi abuelo, it became a journey of learning about who we as South Africans were. bueno, fue el inicio de mi aprendizaje sobre quién era él y qué era Sudáfrica. The fight of overcoming 350 years of colonialism. La lucha por superar 350 años de colonización, Coupled with 5 decades of a brutal apartheid regime of South Africa. Junto con 5 décadas de un régimen brutal del apartheid. Our people had to continue to mobilize support internally on non-racial and non-sexist agenda. Nuestra gente tuvo que continuar luchando por una agenda que no era sexista ni era Racial, no racial y no sexista. And in doing so, we were able to mobilize a mass movement of our people. Y al hacer eso pudimos levantar un movimiento masivo de nuestro pueblo. In the fight against a common struggle against a brutal apartheid regime of South Africa. Para luchar en contra del apartheid brutal que existía en Sudáfrica. But we could never overcome this fight on our own. Y ciertamente por nosotros solos no hubiéramos podido ganar.
And as early as 1962, my grandfather knew that. Y en el 1962 ya mi abuelo lo sabía. For our victory to be realized, we had to mobilize not only South Africans internally, but our neighboring countries in the SADC region, in the African continent, and in the international global community. Entonces, mi abuelo ya sabía que para lograr la victoria nosotros teníamos que movilizar no solamente el pueblo de Sudáfrica, sino los países cercanos, los vecinos y la comunidad mundial. So my grandfather visited 16 countries in 1962, receiving his military training in Algeria and toured around Africa. Y en 1962 mi padre visitó 16 países y recibió su entrenamiento militar en Argelia. And it was these visits that enabled us to give birth to a struggle outside our borders in exile. Y esto fue lo que nos permitió a nosotros el nacimiento de una lucha fuera de nuestras fronteras. It was on his return that my grandfather was captured and initially sentenced to a 5-year imprisonment for leaving South Africa illegally, but it will actually culminate to a life sentence on Robben Island. Y esto fue lo que condujo a que mi abuelo recibiera una sentencia de cárcel de 5 años y que luego se iba a transformar en una sentencia de cárcel de por vida en la isla Robben. But it was the inspiration that our leaders that were incarcerated to apartheid South African jails, that they drew from the likes of Libya, Palestine, Cuba, and around the international global community. Pero fue de Libia, de Cuba y de la comunidad internacional que los luchadores por el vencimiento del apartheid lograron inspirarse. My grandfather says that during their incarceration they drew inspiration from Latin American countries, they drew inspiration from African countries. Y mi abuelo dijo que justamente durante su encarcelamiento fue de los países latinoamericanos y de los países africanos